Estimadas y estimados estudiantes del curso de Filosofía de los Derechos Humanos, vamos a continuar con nuestras sesiones virtuales, abordando en esta ocasión el texto de Jürgen Habermas, Concepto de Dignidad Humana y Utopía Realista, publicado por la revista Dianoya de la UNAM en el año 2010. Este texto se ha sugerido como la lectura idónea para abordar el tema de la dignidad humana como fundamento de los derechos humanos. Habermas hace un planteamiento de la relación entre dignidad humana y derechos humanos a partir de distintos aspectos de esta relación. En primer lugar, aborda la presencia del término o del par de términos dignidad humana en distintos ordenamientos de carácter internacional y también nacional. Concretamente, él cita algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 y también el preámbulo de dicha declaración, en donde se hace mención de la dignidad humana como un concepto fundamental dentro de la misma declaración. Y siendo de nacionalidad alemana, Habermas también encuentra, tanto en la Constitución del Estado alemán como en algunas de las leyes derivadas de esa Constitución, el concepto de dignidad humana. Recordando en alguna ocasión, en una de las sesiones, alguna de las personas que integran el grupo que toman la clase los lunes, sugería indagar en nuestra propia legislación, por lo menos las menciones que se hacen del concepto de dignidad humana. Atendiendo esa sugerencia, podemos detectar en una primera revisión muy preliminar que nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos hace mención a la dignidad humana en el artículo primero, quinto párrafo, cuando plantea el principio de no discriminación, diciendo que a nadie se le discriminará por las distintas razones que pudiera ser discriminada alguna persona, justamente para no afectar su dignidad humana. Es decir, respetar a las personas en sus diferencias para no generar algún tipo de discriminación y con ello afectar su dignidad humana. También se hace mención en el artículo tercero relacionado con la educación, encargándole precisamente al sistema educativo nacional fomentar entre los educandos el respeto a la dignidad humana de las personas. Y no menos importante, va a ser la mención que aparece en el artículo 26 constitucional, en donde se habla de la distribución justa del ingreso, justamente vinculada con la manera de garantizar a las personas condiciones de vida dignas, es decir, un salario digno, un salario que les permita tener condiciones para desarrollarse como personas, desarrollar sus potencialidades de manera suficiente, en condiciones dignas. De ahí que también en nuestro ordenamiento constitucional tengamos presente el concepto de dignidad. Aparte de señalar el vínculo de derechos humanos y dignidad humana en los estándares internacionales y en las constituciones, la alemana, y ahora hemos agregado aquí con ustedes el caso de la Constitución mexicana,
Habermas pasa a continuación a analizar lo que él considera como la función conceptual que tiene la dignidad humana con respecto al sistema de protección de los derechos humanos en sus distintos niveles y manifestaciones. Concretamente lo que nos dice es que el concepto de dignidad humana es un hilo conductor para vincular los distintos tipos de derechos entre sí. Pongamos por caso los derechos que están contenidos en los dos pactos de 1966, el de los civiles y políticos y el de los económicos, sociales y culturales. Lo que tienen en común ambos pactos y ambos tipos de derechos, pues es justamente el valor de la dignidad humana. Es una manera también de retomar el aspecto jurídico de los derechos humanos en su relación con la dignidad humana, pero también de ir explorando el aspecto más filosófico, es decir, el planteamiento de la dignidad humana como fundamento, un fundamento lógico, fundamento teórico, fundamento ético de los derechos humanos. Y en ese sentido se va a la historia. Habermas hace una genealogía, dice él, de esta relación entre dignidad humana y derechos humanos, dado que su tesis central es que hay un vínculo interno entre ambos conceptos. Y él encuentra que desde la antigüedad ya se planteaba el concepto de dignidad humana vinculado con la igualdad de todos los seres humanos entre sí y su dignidad como seres racionales en comparación con otros entes vivientes de la creación. Ciertamente que esa visión de la dignidad humana tiene un trasfondo religioso, metafísico, lo señala Habermas así, pero no deja de ser un antecedente importante al apelar a la igualdad universal. Esa etapa es la que llama Habermas de la universalización del concepto de dignidad humana. Es decir, es algo que todos los seres humanos tenemos por naturaleza. Pero Habermas sigue avanzando en la historia y encuentra que en los tiempos de la aparición del Estado moderno, los tiempos de las revoluciones liberales burguesas entre los siglos XVI y XVIII en Europa Occidental, se construye el concepto de dignidad humana en el sentido de individuación. Es decir, permite el concepto entender a los individuos como entes autónomos con derechos subjetivos, con una dignidad vinculada con esa condición individual. Ya no es visto el ser humano en comparación con otras especies o con la divinidad, sino se ven los seres humanos entre sí en condiciones de igualdad y con derechos individuales, es decir, subjetivos. Destaca en esta época la formulación de Kant, nos hace notar Habermas, de ver la dignidad humana bajo el principio de que todo ser humano debe ser considerado como un fin y no como un medio. Y también este planteamiento kantiano, que lo cita Habermas textualmente, de que el ser humano no tiene precio, tiene dignidad. Las cosas que tienen precio no tienen dignidad. Las que tienen dignidad, en este caso las personas, no tienen precio. Es una manera de ir construyendo un concepto más fino de la dignidad humana. Y ya en tiempos contemporáneos, Habermas hace notar que la noción misma de dignidad humana ha venido convirtiendo, ayudando pues al paso de los derechos humanos como derechos morales a convertirlos en derechos subjetivos, en derechos positivos, justiciables,
en los distintos planos de ordenación jurídica, aunque es consciente Habermas de que hay una tensión muy fuerte entre el ámbito nacional de positivización de los derechos y el ámbito internacional. Pero eso no obsta para que él haga notar la importancia que tiene el concepto mismo de dignidad humana como un catalizador de este paso de la moral al derecho y de la constitución del derecho como un medio para la construcción de un orden político justo. Que la perspectiva de Habermas tiene que ser democrático, porque solo en un orden político democrático es posible hacer válido el principio de universalidad y de individualidad de los derechos humanos sobre la base del concepto de dignidad. Y de esta manera, Habermas le da sentido al título de su artículo diciendo que visto así este vínculo entre dignidad humana y derechos humanos como un vínculo de sustentación y de fortalecimiento de los derechos humanos a través del concepto de dignidad humana, es como se puede lograr un concepto realista al mismo tiempo que utópico de los derechos humanos. Es decir, que nos plantea que por vía del concepto de un concepto realista de la dignidad humana, es decir, realizable en leyes, en ordenamientos jurídicos, en un orden político justo, se puede alcanzar justamente la igualdad y la libertad de las personas, independientemente de contextos, situaciones adversas, como podría ser incluso el uso abusivo, dice Habermas, que algunos gobiernos e instituciones hacen de los derechos humanos de espaldas a las personas. Ese elemento crítico también es importante tenerlo presente, porque Habermas no considera que el camino a la realización de esta utopía realista de derechos humanos para todos y todas las personas esté exento de obstáculos, y uno de esos obstáculos es cuando los organismos internacionales como el Consejo de Seguridad hace un uso imperialista de los derechos humanos. Pero para eso están también las sociedades democráticas, para contrarrestar estos malos usos de los derechos humanos y hacer realidad la utopía de la dignidad humana. Gracias.